RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Alicia Abanto, y es la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Doctora Abanto, qué gusto saludarla, gracias por atender la comunicación, muy amable, ¿cómo está? Un tema gravitante, ¿no? Ayer la Defensoría del Pueblo ha demandado al gobierno una respuesta multisectorial, ¿no?, para la vacunación contra la COVID-19. Y esto tiene un porqué, ¿no? Porque más de la mitad de la población nacional no cuenta con las 3 dosis necesarias para afrontar la pandemia, ¿no? ¿Cuál es en este momento la situación real en cuanto a vacunación, doctora Abanto? ¿Hay una desaceleración en el ritmo de vacunación? Al día de hoy, al menos 4.2 millones de personas no han recibido ninguna vacuna, ninguna dosis. Y 7.1 millones de personas todavía no reciben la segunda dosis, a pesar de que ya ha pasado muchos meses desde que se aplicaron la primera dosis. Y por tanto su protección ha disminuido significativamente. Y también tenemos 13.1 millones de personas que, debiendo colocarse ya la tercera dosis, todavía no lo han hecho. Es decir, falta aplicar terceras dosis a 13.1 millones de personas. Estamos hablando de una situación de riesgo para el país, porque quisiera explicar que hay 3 elementos a tener en cuenta. Primero, la pandemia no ha terminado y el Omicron y las variantes de los virus no son una gripe más, y varios países que tienen sistemas sanitarios mucho más fuertes que el peruano han afrontado estos días nuevamente problemas debido al incremento de contagios. A nivel mundial los contagios han empezado a subir y por tanto nuestro país tiene que prepararse para la 4ª ola. En ese sentido, la mejor forma de prepararnos es que todos y todas estemos vacunados. Vacunados lo más pronto posible, pero tenemos un problema serio, que es que en los últimos 2 meses el ritmo de vacunación ha disminuido significativamente. Entonces eso nos pone en un alto riesgo como país y pone en riesgo la vida y la salud de las personas que no se han vacunado o que se han quedado con una sola dosis y están prácticamente desprotegidos frente al virus, y nuestro país está desprotegido porque cada vez que se incrementan los contagios, colapsa el sistema sanitario, se afecta la atención de otras enfermedades diferentes al COVID y también se perjudica, por ejemplo, el otro proceso de vacunación que tiene que ver con las vacunas que son, por ejemplo, para niños y niñas, y estos procesos están afectados debido a que la pandemia nos ha concentrado a todos, principalmente en el COVID, pero hay que atender otros frentes. Entonces la Defensoría del Pueblo ha realizado ayer un conjunto de demandas al gobierno, de propuestas para que el gobierno reaccione y reactive el proceso de vacunación, porque prácticamente nuestro país está en situación de alto riesgo debido al vencimiento, por ejemplo, de algunas vacunas, y el hecho de que hay personas que todavía no se han vacunado o que están muy atrasados en el proceso de vacunación. Estamos hablando en concreto de que tenemos millones de personas desprotegidas y eso no puede ser asumido como una naturalidad ni de parte de las autoridades, pero tampoco de parte de la población. Usted acaba de puntualizar algo, estamos en una situación de alto riesgo, ¿no? Esto porque se ha caído en el ritmo de vacunación, no hay un trabajo multisectorial y adicionalmente, probablemente, de acuerdo a información periodística que se viene recogiendo, se podría perder un importante lote de vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en estos momentos? ¿Ustedes han alcanzado algún documento al Ministerio de Salud? ¿El Ministerio de Salud ha dado alguna explicación por qué o cuáles son las razones para esta disminución en los temas de vacunación? ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos estado supervisando los procesos de vacunación
Y lo que hemos notado es que hay un conjunto de aspectos que han contribuido a la disminución de la vacunación, entre ellos, y siendo un aspecto importante, la estrategia del gobierno. Por eso, para que este asunto pueda ser corregido de inmediato, la Defensoría del Pueblo está planteando algunos puntos que paso a comentar. El primero es que es importante que el gobierno reimpulse el proceso de vacunación con medidas innovadoras, con nuevas medidas que sean movilizadoras de la población. Y las medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno, si bien es cierto, son medidas necesarias, pero son insuficientes, y por eso es que la Defensoría del Pueblo está planteando medidas adicionales. Entre ellas, por ejemplo, estamos planteando que toda nueva contratación en el Estado, especialmente, por ejemplo, en el sector de educación, toda nueva contratación de docentes debería de estar condicionada a que el trabajador tenga sus dosis completas. Y eso que implica al día de hoy es que toda persona mayor de 18 años debe tener sus 3 dosis completas. Entonces, lo que estamos pidiéndole al gobierno es que modifiquen las normas laborales para que toda nueva contratación en el sector público esté condicionada a que la persona tenga sus 3 dosis completas. Esto va a ayudar, por ejemplo, a que los servicios pedagógicos en las escuelas del país se brinden con garantía, porque evitará que haya personas que por no haber sido vacunadas no puedan brindar sus servicios presenciales. Otra medida que también estamos planteando es que, por ejemplo, también nuevamente en el tema laboral, estamos planteando que no se otorguen licencias con goce de haber a trabajadores públicos que no se han vacunado y que no pueden desarrollar trabajo remoto. Porque hemos notado, lamentablemente, en varias regiones, cuando hemos supervisado escuelas, que hay personas que no se han vacunado, pero que a la vez están pidiendo licencia con goce de haber, y esto es una situación prácticamente de aprovechamiento indebido de las condiciones normativas. Por eso le estamos pidiendo al gobierno que se cambien las normas laborales para favorecer y propiciar que todos los trabajadores públicos del sector público, así también como se han modificado las normas para el sector privado, haya un cambio normativo también para un cambio de actitud, porque lo responsable en estos tiempos es que estemos vacunados. Ahora, hay otras medidas que estamos planteando también con relación a las vacunas que están por vencerse. Fíjese usted que en nuestro país ninguna vacuna debería de ser desaprovechada, porque estamos ante la necesidad de ser vacunados y estamos ante vacunas que son muy valiosas y que están allí en las regiones. Se han distribuido varios millones de vacunas que están cerca de la gente. Entonces, lo que planteamos es que en principio, demandamos a que el gobierno haga una rápida rendición de cuentas sobre las vacunas que están por vencerse, porque hay una obligación de transparencia. Y esto lamentablemente no ha ocurrido. Pero de inmediato pedimos que haya un plan de contingencia para evitar que las vacunas que están distribuidas sean desaprovechadas. A partir de lo que ya se ha expresado esta semana por distintos exministros, lo está planteando también la Defensoría del Pueblo, se tiene que prestar una especial atención para evitar que las vacunas queden desaprovechadas, porque la gente no acuda a vacunarse. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas rápidas, y desde ese punto de vista nosotros destacamos, por ejemplo, que así como lo ha venido pidiendo la Defensoría del Pueblo, ya el día de ayer hay un anuncio del Poder Ejecutivo para que el carnet de vacunación sea con 3 dosis, ¿no? Y haya una verificación y condicionamiento, digamos, de las 3 dosis para el acceso de las personas a los locales cerrados, como condición también para
digamos, las diversas actividades que desarrollan las personas, como los viajes. Entonces, estas medidas son importantes porque tenemos como sociedad, como país, y desde luego con el liderazgo de las autoridades, porque si no hay liderazgo desde las más altas autoridades del gobierno, no podemos resolver estos graves problemas que ponen en riesgo al país. Ahora, doctora Abanto, antes de pasar a que nos dé una pormenorizada información respecto al avance de las regiones, porcentajes en cuanto a vacunación, porque ustedes ayer han mostrado una data bastante interesante, me gustaría conocer si es que la Defensoría tiene información respecto a qué número de dosis estarían a punto de vencer, ¿no? Si se tiene esta información. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, le hemos pedido hace unos días información oficial sobre las vacunas que están por vencerse o las que ya se han vencido al Ministerio de Salud y también a CENARE. Lamentablemente no hemos recibido una respuesta inmediata con el detalle de la información, y eso es una muestra en verdad de que aquí no se está dando la información completa, y tampoco en los medios de comunicación hemos visto una rendición de cuentas detallada de parte de las autoridades de salud. Y por eso el día de ayer, en conferencia de prensa con el Defensor del Pueblo, hemos pedido que se explique al país, que el gobierno explique al país sobre la situación de las vacunas. De lo que sabemos, hay al menos 2 millones de vacunas que estarían próximas a vencer, pero que si se toman medidas rápidas, ¿no?, dado que estamos todavía a algunos días de que eso se produzca, si se toman medidas rápidas y se moviliza a la sociedad, las vacunas pueden ser aprovechadas, ¿no? Las vacunas pueden ser aprovechadas y nosotros esperamos que haya medidas más allá de lo que se ha anunciado el día de ayer. Entre ellas, por ejemplo, también estamos planteando de inmediato es que haya un cambio en la comunicación que tiene el gobierno y en la publicidad de los datos. Hasta ahora generalmente había un discurso triunfalista y los datos centrados en la segunda dosis. Eso en este momento genera una percepción equivocada de la realidad. La realidad hoy en día es que si la persona no tiene 3 dosis completas, no está protegida. Entonces, todas las campañas de comunicación del gobierno tienen que ser más bien realistas. Debemos evitar la negación y también evitar trasladarle solo la responsabilidad a la población, y por tanto, por ejemplo, se tienen que utilizar, como se ha hecho en algunas ocasiones, mandar mensajes a los celulares de la población, recordar e insistir por la tercera dosis y también por la segunda dosis. Como le dije, falta que 7 millones de personas se pongan la segunda dosis. O sea, estamos ante una gran tarea. 13 millones de personas que deben ponerse la tercera dosis. Entonces, hay que hacer campañas de comunicación que movilicen a la población en base a un mensaje, más bien, no de triunfalismo, sino a un mensaje que nos comprometa con una protección frente a una cuarta ola, porque en la pandemia no ha terminado, y en la tercera ola han seguido muriendo personas, y en la tercera ola hemos tenido nuevamente problemas en los sistemas de salud. Y hay regiones que están en alto riesgo, en muy alto riesgo. Me gustaría que las mencione, por favor, un poco para que se sensibilice la opinión pública y conozca exactamente lo delicado del tema que se está planteando, ¿no? ¿Cuáles son las regiones que están consideradas en alto riesgo, que tienen, ¿no?, o han recibido no el número de dosis suficiente, ¿no?, dentro de sus diferentes grupos etarios, ¿no? Y también conocer cuáles son las que avanzaron más, ¿no? Claro. Mire, por ejemplo, en Madre de Dios y Amazonas, el 30% de la población en esas regiones no ha recibido ninguna vacuna. No le creo. ¿El 30% de la población de Madre de Dios no tiene vacuna? ¿Está desprotegida totalmente? Vacuna, claro. Entonces, mientras las personas que no se vacunan están en mayor riesgo de muerte, y además, si fueran jóvenes, se puede agravar la enfermedad, y
Y la enfermedad de la COVID-19 tiene distintas secuelas, pero también no solo tiene distintas secuelas para la salud individual, sino también para la salud pública, porque los contagios perjudican los sistemas de salud y perjudican a todos los servicios públicos. Acuérdese la población que cuando hemos tenido picos altos, varias entidades públicas han tenido que cerrar sus puertas, las municipalidades y oficinas han tenido que cerrar los servicios de atención, las escuelas también se pueden perjudicar si es que crece nuevamente la ola. Entonces es importante, es necesario, impostergable que nos vacunemos. Hablando de regiones, Puno, por ejemplo, es una región donde es la región donde falta vacunar a la mayor cantidad de personas mayores, ¿no? La vacunación a personas mayores de 60 años en Puno tiene el reto, por ejemplo, de salir del atraso, porque falta vacunar al 67.4% de personas mayores de 60 años. Es decir, la mayor mortalidad, el 95% de muertes por la COVID-19 se producen en personas mayores de 40 años. Y en Puno falta vacunar con tercera dosis casi al 70% de la población de Puno. Eso significa que las personas mayores en Puno están en riesgo, ya estén en alto riesgo porque no han recibido su tercera dosis. Y también hay un grupo importante de personas mayores en Puno que no han recibido ni la primera ni la segunda dosis. Entonces, regiones como Madre de Dios, Puno, Amazonas y otras regiones también de la Amazonía están en riesgo porque hay un alto porcentaje de población que no ha recibido ninguna vacuna o solamente tiene una o se ha quedado con dos, pero eso hoy es insuficiente porque con el paso de los meses la protección, o sea, tener una sola vacuna es como ninguna. Y tener dos, con el paso de los meses, la protección va disminuyendo. Entonces, hay que tener claro, y por eso lo reiteramos, es que para estar realmente protegidos, hoy tenemos que tener las 3 dosis de la vacuna. Y de ninguna manera pensar que la pandemia ya acabó, porque nuestro país tiene que afrontar una cuarta ola de la mejor manera. Nuestro reto como país, nuestro reto ético y también el reto político debería ser que ni una persona muera por COVID-19 en la cuarta ola. Si es que todos nos vacunamos, estaremos en la línea de ese esfuerzo. Ahora, doctora Abanto, ¿qué hay respecto a la vacunación de niños adolescentes, no? Acaban de iniciarse las clases presenciales o semipresenciales. ¿Qué información se tiene? ¿Qué porcentaje de este grupo etario está vacunado? ¿Con una o con 2 dosis, no? Es una buena pregunta porque la verdad que estamos ya en este mes empezando las clases. La Defensoría del Pueblo está pidiendo que el horario de regreso a clases presenciales sea un regreso en horario completo. Es decir, la Defensoría del Pueblo está señalando, le ha pedido al Ministerio de Educación que se eliminen los aforos para poder garantizar el funcionamiento de aulas completas y en horario completo. Porque el regreso que se está produciendo es un regreso con la mitad del horario normal y eso es perjudicial para los alumnos. Pero a la par estamos pidiendo al gobierno y también a los padres de familia que los niños y niñas sean vacunados. Y en ese punto tenemos un atraso significativo. Por ejemplo, todavía falta vacunar con primera dosis, es decir, para decirlo de otra manera, hay 1.8 millones de niños que todavía no reciben vacuna. Y eso tenemos que cerrar esa brecha pronto. Y tenemos 2.8 millones de niños y niñas que todavía no han recibido la segunda dosis. Entonces, aquí es crucial que el Estado movilice la vacunación a las escuelas como se ha anunciado y ya se viene haciendo, pero este tema se tiene que masificar
Y también, desde luego, para movilizar la vacunación, el gobierno tiene que abrir las posibilidades de la colaboración del sector público más allá del sector salud y del sector privado, porque necesitamos correr con este tema, necesitamos avanzar. Y en los adolescentes también hay una tarea grande también con los adolescentes. Hay que vacunar a una importante cantidad de adolescentes, y en la línea de seguir motivando la vacunación, algo que estamos planteando también al Ministerio de Educación es que emita normas o modifique las normas actuales para promover, por ejemplo, que todos los estudiantes universitarios y todos los estudiantes de la educación técnica o pedagógica estén, se les convoque a clases presenciales ya, es decir, estamos pidiendo que vuelva también la presencialidad obligatoria en la educación superior y técnica, porque también estos estudiantes necesitan recuperar sus aprendizajes. Y a la par le estamos pidiendo al Ministerio de Educación que plantee la condición de que haya una vacunación de todos estos estudiantes, es decir, todos estos estudiantes deben estar vacunados y además su regreso debe ser obligatorio. Finalmente, doctor... Esto lo estamos planteando porque hay un importante grupo de esta edad que no ha recurrido por su tercera dosis y es importante que lo haga. Y finalmente, doctora Abanto, ¿no? Cuando usted cita que en el caso de Madre de Dios, 30% de la población no ha recibido ninguna dosis, en el caso de Puno también que las personas adultos mayores, un gran porcentaje no cuenta con las dosis necesarias o suficientes, ¿esto es un problema solamente que se ha generado en los últimos 2 meses o también en las gestiones anteriores? Tenemos algunos problemas que se vienen desde el principio de la pandemia, ¿ya? Pero es innegable que algunos problemas, por ejemplo, vinculados a la gestión, en todo caso, a la capacidad de movilizar a las personas, eso ha decaído en los últimos 3 meses, ¿no? En los últimos 2 meses especialmente, porque lo que pasa es que el Estado y el gobierno tienen que reaccionar frente a lo que ocurre en la realidad. Si una autoridad nota que la gente empieza a acudir menos a los vacunatorios, tiene que tomar medidas rápidas. Entonces, el promedio diario de vacunación, el promedio, me estoy refiriendo a la cantidad de vacunas que se aplican diariamente en el país, ese promedio diario ha ido disminuyendo, ¿no? Después de diciembre empezó a disminuir. Entonces, es necesario que se tomen medidas rápidas, pero lamentablemente también debemos decir que estas medidas se han debido de tomar desde hace 2 o 3 meses. Y hoy en día tenemos que recuperar ese tiempo, porque sí ha habido una disminución significativa que se ha podido responder con mayor diligencia, eso es muy cierto. Ahora, ¿cuánto pesa contar con un equipo profesional calificado de alto nivel en estos momentos? Y parece ser que eso no está ocurriendo actualmente. Pesa bastante. En primer lugar, quisiéramos nosotros distinguir entre el nivel técnico y el nivel político que dirige las políticas nacionales, ¿no? Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, hemos supervisado los procesos de vacunación en estos meses y lo que hemos notado es un gran esfuerzo, un enorme trabajo del personal de salud, de las enfermeras, de las brigadas, del personal que ha estado que está en los puntos de vacunación. Y consideramos que ha habido y hay un esfuerzo muy denodado del personal médico y también, por ejemplo, de la dirección de inmunizaciones. Nosotros consideramos que desde la Dirección Nacional de Inmunizaciones hay una proactividad, ha habido además desde un principio del proceso de vacunación, ha habido un liderazgo claro
y movilizador en el ámbito técnico, pero lo que sí hemos notado es que la vacunación necesita estar acompañada, es decir, los esfuerzos de los equipos técnicos necesitan estar acompañados de medidas del más alto nivel que precisamente acompañen, refuercen todo ese esfuerzo de las brigadas de vacunación, de los equipos de vacunación. Entonces, por eso es que estamos planteando, por ejemplo, ahora desde la Defensoría del Pueblo, que haya una reactivación, pero multisectorial, donde el Ministerio de Trabajo y desde la Presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, se aborden los cambios en las normas laborales, donde desde el Ministerio de Educación se cambien las normas para promover la vacunación de todo el personal docente, y así podamos abordar, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas. También estamos planteando que evalúe la implementación de incentivos presupuestales para promover que los gobiernos regionales tengan una gestión mucho más diligente con el tema de vacunación. Y desde luego, a nivel del Ministerio de Salud, nosotros hemos expresado nuestro pedido y nuestra preocupación, que el Ministerio de Salud, así como otros ministerios, deben estar dirigidos por personas que tengan la idoneidad para el cargo y que tengan la experiencia en la gestión de políticas públicas, porque eso precisamente contribuye a que a que las decisiones se tomen rápido y se puedan implementar precisamente la solución a los problemas que estamos planteando. Doctora Alicia Abanto Cabanillas, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, le agradezco esta pormenorizada información que nos ha brindado, ¿no? Y nos deja con una preocupación, pero con una preocupación que merece ser atendida por el gobierno y en el plano multisectorial. Le agradezco la gentileza como siempre, muy amable, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.